Hace 100 años que el Ayuntamiento de Valencia compró el Parque Natural de la Albufera a la Corona de España por poco más de 1 millón de pesetas. Esta adquisición se realizó en 1911, por ello, 100 años después, el lago se prepara para vivir este importante aniversario junto con los valencianos. Vamos a celebrar entre los meses de marzo y fundamentalmente hasta septiembre de 2011 una serie de actividades destinadas a difundir y potenciar los valores del lago entre los valencianos y los visitantes de la ciudad. Los valores naturales del paraje, su historia y sus avatares, la vida de las gentes y las tradiciones que han configurado un espacio de altísimo interés etnográfico. Para estos meses de conmemoración se han preparado numerosos actos tanto lúdicos como festivos. El primero de ellos será una gran exposición que se inaugurará la próxima semana en el Almudín. En el corazón de la ciudad se exhibirán más de 100 documentos originales, imágenes históricas y objetos cedidos por coleccionistas. Cada 20 minutos se explicará toda la exposición para mayor comprensión, sin duda alguna, por profesionales. También con idiomas, de cara a poder ser mejor entendidos por nuestros visitantes, puesto que empiezan en un momento adrede de máxima presencia de visitantes en la ciudad. El objetivo de estos actos será acercar la Albufera a los ciudadanos, sobre todo a los más pequeños. Por ello habrá actividades, visitas al lago y fiestas medioambientales para ellos. En abril, la muestra de cine también dedicará un espacio al parque con la proyección de películas sobre este humedal único en España. Y en junio, el Museo de la Ciudad acogerá una nueva muestra repleta de pinturas de artistas valencianos que durante este siglo han plasmado su propia visión del lago.